Imagina que pudiéramos viajar en el tiempo y conocer a aquellos personajes que marcaron nuestra historia. Imagino que nos toparíamos con muchos a quienes la historia y los años no les han hecho justicia. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado de la mujer que era apodada la Santa de Cábora? Su nombre es Teresa Urrea y fue un ícono revolucionario, extrañamente poco conocido. Desafió hasta al mismo Porfirio Díaz. Ayudó a miles de personas con sus dotes de curandera y fue un importante personaje precursor para el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron sus aportaciones para el inicio de la revolución? ¿Por qué se le llamaba la Santa de Cábora? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Nuestro interesante personaje, a su nacimiento el 15 de octubre de 1873, se le dio el nombre de García Nona María Rebeca Chávez. Ella era hija ilegítima, había sido concebida de una relación no consensuada, como era usual en aquellas épocas. Su madre, Cayetana Chávez, de origen indígena yaqui o tehueco, a los 14 años de edad trabajaba en la hacienda de Tomás Urrea. Ahí dio a luz a quien después se le conoció como Teresa Urrea. El padre, al fallecimiento de Cayetana, dueño de la hacienda, la reconoce como su hija. Así, Teresa pasó entonces a ser hija legítima, lo que le trajo una considerable mejora en su posición social, ya que Tomás era un poderoso hacendado. Ella se muda a la hacienda de su padre, como señorita. En ella, Teresa conoce a una sirvienta apodada La Huila, quien trabajaba para su papá. Ella le compartió sus conocimientos de curandera. Todo comenzó en la infancia de Teresa, pues ella padecía de ataques catalépticos. Estos se caracterizan por trastornos del sistema nervioso central, causando parálisis y tensión en los músculos, siendo incapaz de realizar movimientos. Esto le sucedió a Teresa por aproximadamente 2 semanas. Su familia, en completa ignorancia del tema, pensaron que estaba muerta y prepararon su entierro. Y en medio de él, Teresa se levantó, viva. Se dice que en cuanto despertó, dijo que el féretro en el que ella yacía iba a ser usado por Huila, su sirvienta. Y así fue. Esa misma noche, su fiel sirvienta, curandera, falleció. Después de aquello, Teresa empezó a tener ciertas habilidades, visiones. De repente, tenía la capacidad de ver las aficiones o enfermedades de las personas y curarlas con solo poner su mano o frotar el área afectada con una mezcla de tierra y su saliva. E incluso, en algunas ocasiones, lo hacía con su propia sangre. Teresa consideraba que sus dones eran divinos, por lo cual no cobraba. Esto la hizo que se ganara el aprecio de la gente y la fama de milagrosa. Personas de distintas partes del país e incluso extranjeros y periodistas acudían a verla. Algunos periodistas como El Monitor y El Tiempo escribían notas acerca de ella, a veces positivas y otras veces dudando de la veracidad de sus dones. De esta manera empezó a ser conocida por todos lados. Contrario a la época, Teresa era una mujer que expresaba con libertad sus ideas, no apoyaba a la iglesia, hablaba abiertamente de la corrupción que ésta ejercía e incitaba a que la gente amara a Dios sin tener como intermediario a esta institución. Se cree que fue esto precisamente lo que no le gustó a Porfirio Díaz, ya que la iglesia era uno de sus mejores aliados y fue cuando empezó a llamar su atención. La región en la que vivía Teresa estaba radicalmente en contra del porfiriato, pues deseaban firmemente mantener y preservar sus tierras. En esta zona poblaba la comunidad de los yaquis, los cuales eran conocidos por ser poco dóciles, utilizaban armas y la fuerza para defenderse. Así también, los rancheros lo hacían con recursos legales y a veces cooperaban con los pueblos indígenas alzados. En el pueblo de Cábora, donde residía Teresa Urrea, era visitada por peregrinos, que iban con la intención de obtener la bendición y el consejo de la Santa de Cábora, sobrenombre que ostentaba Teresa Urrea. Con la bendición de ella, se enfrentaban al gobierno. Fue por esto, por lo que empezó a ser considerada como una guía espiritual para el pueblo. Así, la Santa de Cábora fue altamente venerada por los habitantes de Tomochic, en Chihuahua, poblado en el que el gobierno imponía el servicio militar forzado y había un fuerte autoritarismo. Por ello, los habitantes de Tomochic tenían cada vez más razones para estar en contra de su gobernador, Lauro Carrillo.
Se cuenta que en una ocasión él estaba remodelando su oficina y visitando la ciudad no tuvo problema en apropiarse de 2 cuadros que pertenecían a la iglesia. Entonces, los pobladores de Tomochic lo obligaron a devolverlo porque era considerado parte de su patrimonio. En otra ocasión en la que los pobladores Tomochic chocaron con la autoridad fue cuando el presidente municipal les negó el realizar una procesión para que lloviera. Todo esto culminó en el descontento del pueblo, generando distintos altercados contra el gobierno. Sin embargo, la real molestia del pueblo residía en que el gobierno central apoyaba a las compañías extranjeras explotadoras de madera, para lo cual usaban medidas opresivas e impedía las decisiones populares de libertad y de autogobierno. Detrás de estas molestias había un movimiento de defensa liderado por Cruz Chávez, quien encabezaba este culto religioso que se tenía a la Santa de Cábora, que se caracterizaba por ser una creencia independentista, que se apoyaba en que contaban con una virgen viva, una curandera. Se dice que ella también dirigía enardecidos discursos de rebelión en contra de Porfirio Díaz. El pueblo se volvió blanco de la dictadura de Porfirio Díaz, y en varias ocasiones el gobernador de Chihuahua envió tropas para someterlos. Pero los tomochitecos aguerridos vencieron esas partidas militares. Teresa Urrea era buscada por sus dones y se transformó en un emblema del pueblo entero y en la lucha en contra del gobierno de Porfirio Díaz. La última confrontación de los pobladores con el gobierno de Porfirio Díaz fue cuando éste mandó la orden de acabar con ellos. Y se enviaron 1,200 soldados contra 100 pobladores tomochitecos. Los soldados atacaron al pueblo sin piedad. Estos se refugiaron en la iglesia. Sin embargo, los militares le prendieron fuego. La crónica del suceso relata así: el combate generalizado ya en toda la línea tomó en aquel momento un aspecto de la batalla. El humo de la pólvora excitaba, todos gritaban enloquecidos, con gritos que dominaban el estruendo de las descargas. Y allá del cuartel general del coronel Torres partió el toque siniestro de media vuelta y hubo que retroceder tras el heroico ataque. Así, el pueblo fue incinerado por completo. Se dice que entre los últimos alientos de los tomochitecos se escuchaba el grito de guerra: ¡Viva la Santa de Cábora! Dato histofílico: la crónica de la masacre de Tomochic fue descrita por uno de los militares que estuvo en el ataque, Heriberto Frías, quien publicó su largo relato por entregas en el periódico El Demócrata de la Ciudad de México, bajo el nombre de Tomochic, episodios de campaña, relación escrita por un testigo presencial. En su momento, el documental fue considerado subversivo. De esta manera, el autor y el editor se vieron obligados a decir que se trataba de una novela. La Santa de Cábora estuvo presente en la comunidad de los Mayos, ubicados en el estado de Sonora, en las riberas del río Mayo. Ellos se mantenían pacíficos durante mucho tiempo, pero cuando llegó el tiempo de sequías, se tuvo que importar maíz y harina para abastecer el mercado nacional. Ante esto, los arrendatarios no pudieron pagar las rentas correspondientes, dado que no tenían los recursos necesarios. Las autoridades se negaron a ayudar. Esto llevó a una ola de furia en la población. Tras distintas juntas de preparación con el rancho de Cábora, hicieron un levantamiento el 15 de mayo de 1892. Ocuparon el pueblo de Navojoa y saquearon el de San Ignacio. El jefe de las Fuerzas Armadas de Sonora concluyó que todo esto se debía a la devoción de los mayos por Teresa, ya que al igual que los Tomochic, su grito de guerra era ¡Viva Dios y Santa Teresa de Cábora! Por lo que dijo: siendo sumamente perjudicial la permanencia en la hacienda de Cábora de don Tomás Urrea y su hija Teresa, que le llaman Santa, y teniendo noticia de que allí procedía el alzamiento fanático de los indios mayos, fui personalmente a dicha hacienda el 19 del actual, y detenidos mandé al padre y a su hija a Cocorit, guardándoles toda clase de consideraciones. Como aquí he tenido datos más ciertos del origen del motín, ya dispuse que los detenidos sean conducidos a Guaymas, obrando de acuerdo con el gobernador del estado. Como explicó el jefe, Teresa fue capturada junto con su padre por orden de Porfirio Díaz y se ordenó su exilio a Estados Unidos. En su destierro, ella siguió siendo tomada como enemiga de la patria, pues su influencia no había disminuido y su constante apoyo a los pueblos para que encontraran su independencia pese a estar lejos. Ella continuó compartiendo sus dones con la gente, conoció a John, quien fue su pareja sentimental,
Con él tuvo 2 hijos y juntos se mudaron a Clifton, donde abrió un dispensario para atender mexicanos y a negros quienes no tenían servicios sanitarios. En este lugar, ella se contagió de tuberculosis y murió el 11 de enero de 1906. Dato histofílico: en este contexto prerevolucionario se evidencia un descontento popular que tomó como bandera a personajes como la Santa de Cábora, pero también a otros como el Niño Fidencio, Juan Soldado y Juan del Jarro. Estos personajes tenían la característica de haber llevado una vida de martirio o tener dones de sanación, conocidos como santos populares, profanos, extraoficiales o del pueblo, que brindaban protección y sanación a la población más afectada en aquellos tiempos. No es coincidencia que estos mismos valores hayan abanderado la Revolución Mexicana. Es probable que la Santa de Cábora haya sido un factor para el comienzo de lo que después dio rienda suelta a la revolución. Se cree que tuvo mucha influencia para despertar los deseos que posteriormente guiaron esta lucha, incluso tanto como el mismo Pancho Villa. Sin duda, la historia nos sorprende con estos personajes que se ocultan con el paso de los años. La fortuna de conocerlos nos muestra que la historia está viva. Dime si conocías este personaje que le sacó canas verdes a Porfirio Díaz. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.